Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, para hablar cómo le ha ido al Servicio de Rentas Internas la recaudación tributaria, que según el análisis hemos visto, la información oficial ha crecido en 468 millones en los 5 primeros meses. Hasta mayo del 2024 la recaudación de impuestos alcanzó 8.745, lo que representa un crecimiento de 5.6, es decir, los 468 millones, en relación con el año anterior, que llegó a 8.278 millones en ese periodo. Bien, vamos con el experto, doctor Napoleón Santamaría. ¿Cómo ha visto el proceso de recaudación de los tributos? ¿Cuánto incide? ¿Cuánto está mejorando el ingreso para la caja fiscal? Buen día, doctor Santamaría. Apreciado Miguel, muy buen día a los amigos que nos escuchan hoy en la mañana. Un saludo a todos. Yo creo que sí son buenas noticias, Miguel. Mire, conversamos con ustedes este tema de, sobre todo el IVA, que es, primero, el impuesto que más recauda. Segundo, el impuesto que ha tenido la mayor reforma fiscal en cuanto a tarifa, del 12 al 15%. Y tercero, la expectativa de que se derrumben algunos mitos, y ojalá, Miguel, esto ya derrumbe efectivamente esos mitos de algunos políticos que creo que utilizan estas teorías del derecho tributario más bien para acomodarlos en campaña electoral y buscar votos y no favores al país. Entonces, si bien la recaudación nacional, tenemos mayor recaudación que el año anterior, donde fundamentalmente se focaliza está en el IVA. ¿Y qué pasaba en el IVA, Miguel? En enero de este año, respecto de enero del año anterior, íbamos caídos en un menos 5%, febrero menos 7%, y se prendieron alarmas, porque si el IVA se nos desploma, significa que no hay actividad económica, cada vez se vende menos, se compra menos, se arrienda menos, se presta menos servicios, etcétera, etcétera, porque ese es el mejor marcador de la actividad económica de un país. Marzo algo repuntó al 1% y luego encontramos abril, que todavía tenemos tarifa del 12% con un más 7%, porque como decíamos la vez anterior, las personas se anticiparon a hacer compras para no tener que pagar el 15% del IVA que ya se venía en el mes siguiente. Y en mayo, que recoge la recaudación de abril, donde ya tenemos la tarifa del 15%, vemos un incremento del 18% en la recaudación del IVA. Si es que el 2023 el IVA nos daba 697 millones de dólares, en mayo del 2024 el IVA nos dio 819 millones de dólares, es decir, 122 millones de dólares más. Si es que vamos con esa tendencia, Miguel, se va a cumplir que 122 millones por 12 meses, ya durante todo el año completo, los 3 puntos del IVA sí le van a dar al país 1.500 millones de recaudación adicional. Y esto es importante frente a los 15.000 millones que teníamos de recaudación normal de impuestos. Es decir, vamos a tener promedio un 10% más de recaudación si las cosas se mantienen algo estables. Sin embargo, Miguel, entonces, primera buena noticia, y por eso decía derrumbar mitos, tenemos mejor recaudación, casi a los niveles que se esperaba. La tarifa proporcionalmente respecto del anterior subiendo un 25%, se esperaba más o menos que llegue de entre el 19 al 21 en incremento de recaudación. Mes de mayo ya muestra que tenemos 18% de recaudación, bastante cerca a lo que se estimaba. Sin embargo, y le decía por qué derrumbar mito, para aquellos políticos como el señor Nebot y algunos otros políticos, un poco para que ya actualicen sus conceptos, si es que hay un incremento a la tarifa, sí hay mayor recaudación. No es verdad esa teoría de que a mayor tarifa, menor recaudación. No, lo pueden revisar en las cifras de mayo que ya están en la base web del SRE, y la verdad sí hay mayor recaudación. Sin embargo de eso, Miguel, tenemos ahí algunos temas todavía que como país ir viendo y analizando qué está pasando y cómo les motivamos. El IVA siempre tiene esa doble connotación, el IVA interno y el IVA de operaciones de importación. En el IVA interno estamos bastante bien, Miguel, 20%. Esa es la media que tenemos que tener de incremento, bastante bien.
Es decir, todo lo que usted me compra, yo le vendo, el otro señor arrienda, el otro señor servicio, etcétera, etcétera, 20% de IVA, de incremento del IVA interno, eso es lo esperado. Vamos bastante bien. El IVA de importaciones, que debería tener un crecimiento parecido a eso, no tiene un buen performance. Su incremento es apenas del 10%. Y eso es un poco preocupante porque vemos que si vamos al concepto de importaciones, vemos que se han caído un poco las importaciones de bienes de capital, insumos, materias primas y demás bienes que se encadenan en procesos productivos. Y esto habrá que, bueno, los órganos de gobierno, etcétera, los ministerios, deberán ver dónde está afectación y por qué ha comenzado o ha habido este pequeño bajón en las importaciones que se encadenan a procesos productivos. Eso no es muy bueno para el país, deberíamos reconsiderarlo. Segundo, el tema visto el país por cantones. Interesantísimas las cifras que ya nos aporta el SRI. ¿Cómo va el performance nacional? Como vimos, el performance nacional, 18% de crecimiento, ¿sí? Y hay cantones que, como hemos dicho, despuntan sustancialmente. El Pangui es el cantón que, sorpresa, está creciendo al 91% en recaudación. Ya sabemos, ahí hay una fuertísima inversión minera, las cosas están funcionando, la atracción de inversión ahí en ese cantón, en esa ciudad funcionó, etc. Y pues Morondó también tiene un buen comportamiento, más allá del promedio, casi el 30%. Quito y Guayaquil se mantienen a un tercio del promedio, apenas crecen en un 6%. Se nota que Quito y Guayaquil no tienen el comportamiento que deberían tener a nivel nacional, pero sí hay preocupación en otros sectores. Cuenca apenas crece con el 3%. Y mire ese llamado al alcalde de Cuenca. No, al señor alcalde de Cuenca, mire el Pangui. Cuando se atrae inversión extranjera seria para crear empresas a largo plazo, generando empleo, así se crece en las ciudades. Usted estaba con la teoría, señor alcalde de Cuenca, de gastar fondos públicos en fiestas porque sostenía que así se reactiva la economía en base al turismo. Y la verdad es que las cifras de Cuenca son de las peores del país. Entonces, quizá una versión aquí es: los municipios deben ayudar al país orientando correctamente las finanzas, los fondos municipales. Y mire lo que pasa, la inseguridad. Durán decrece en 0.43, nuevamente, siendo el nacional 18%, Durán 0.43. Clarísimamente ahí la inseguridad, los GDOs, la violencia, el narcotráfico, etcétera, y la corrupción política, desde luego, hace que ese cantón, esa ciudad, tenga un decrecimiento peligroso, porque eso tiene que trabajarse a muy largo plazo para acabar esos males que tiene. Y luego sí hay dos últimos factores que preocupan, que es el sector, la serranía centro-sur del país comienza a tener ahí un comportamiento negativo. Desde la Tacunga, ¿sí?, para abajo tenemos la Tacunga, Ambato, etcétera, tenemos decrecimiento en la recaudación del IVA. Menos 11% en la Tacunga, menos 6% en Ambato, y así sucesivamente para abajo, lo cual muestra que la serranía centro-sur y la Amazonía, también centro-sur, tiene ahí algún problema de procesos productivos, de generación de riqueza, de generación de empleo, más aciago, más agudo que el resto del país. Y finalmente el tema de las demás provincias costeras como Esmeralda, provincias violentas de la Amazonía, etcétera. El mayor problema donde decrecemos como país en un menos 33%, lo cual muestra claramente que algo incorrecto estamos haciendo en la distribución del país. Lo que hemos hablado, Miguel, con usted y varias veces, es repensar los distritos que están establecidos en la Constitución. Probablemente muchos cantones ya no pueden salir adelante. Probablemente muchas provincias se están retrasando respecto de otras muy gravemente. Quizá hay que repensar un nuevo país, geopolíticamente hablando, administrativamente hablando, para hacer lo que dice la Constitución, ¿no? Crear esta región, estos distritos de desarrollo para que las cosas un poco mejoren más. Eso en términos generales respecto del IVA. Buenas noticias a nivel nacional, en cifras globales, algunas alarmas preocupantes en importaciones en algunas localidades del país que vemos que, por el contrario, no siguen ese ritmo de crecimiento
sino que tienen decrecimiento, y Quito, Guayaquil y Cuenca, que asustan un poquito de que no crecen al ritmo que deberían crecer, como si crecen otras ciudades del país, mi querido Miguel. Doctor Santamaría, por lo que usted ha señalado, significa que en el primer mes de abril, que se cobra en mayo, y la información llega recién, está dando resultados positivos el aumento del 12 al 15% si uno se compara con el año anterior, que era solo el 12%, y que ha permitido un crecimiento en la recaudación tributaria. Definitivamente, mi querido Miguel, definitivamente, si no hubiéramos hecho esto, mire, hemos crecido más o menos en 5% toda la recaudación del país. Eso significa en buen romance más o menos de 400 millones. Pero si la última reforma no nos hubiera dado hasta el momento cerca de 200 millones de IVA, en el tema de bancos cerca de 230 millones de la contribución de seguridad de los bancos y de las compañías de 208 millones de dólares, hoy el país tendría exactamente 306 millones menos en recaudación fiscal respecto del año anterior. Así que definitivamente la reforma a nivel de caja fiscal ha ayudado para que el país tenga más recursos. Viendo la connotación nacional, a ver, ¿tenemos más recursos de regalías petroleras? La respuesta es no. Más bien lo contrario. La respuesta, Miguel, es que tendremos menos cuando apaguemos el bloque 19 del Campo ITT. Vamos a tener menor regalía petrolera. ¿Tenemos mayor regalía minera? No. Si bien hemos hablado y ponderado alguna inversión minera en algunas localidades del país, como en Zamora, esa actividad se muestra en actividades económicas que comienza también a sentir un enfriamiento. Mire, Miguel, aquí en actividades mineras, el IVA muestra que tiene apenas un crecimiento del 4%. O sea, el nacional del 18% tampoco se replica en la actividad minera. Y se enfría porque, como hemos conversado, los ecuatorianos cerraron en Cuenca mismo la minería, en el noroccidente de Pichincha la minería, etcétera. Y esos mensajes equívocos de invitar o no invitar a la inversión extranjera siempre salen, siempre tiene esta afectación o siempre tiene esta reacción. Enfriar esa actividad económica que de algún momento pudo estar boyante y activa. Por lo tanto, la única tabla de salvación aquí es o mayor endeudamiento, y ya saben los ecuatorianos que el país se endeudó en 4.000 millones más, un crédito con el Fondo Monetario que viene en tramos, etcétera, pero es mayor deuda. El país sabe que se hizo el país una reforma tributaria con la finalidad de tener estos mayores recursos en caja fiscal, porque no hay de otra manera. Y finalmente, ni siquiera esta reforma tributaria alcanza para atender todas las necesidades, y por eso se está buscando, mi querido Miguel y amigos, el tema de nuevamente repensar en la emisión de subsidios a los combustibles, que es una tarea pendiente que un gobierno tiene que finalmente hacerlo, porque no puede ser posible que sigamos teniendo 550 millones en subsidios a la gasolina extra y Ecopaís y cerca de 1.400 millones al diésel todavía no focalizado. Eso es lo que tiene el país. O si no hacemos la reforma tributaria, las cosas en caja fiscal se complican. Mire, Miguel, y para muestra un botón, comparamos también el impuesto a la renta. Nos comparamos el impuesto a la renta del 2024 con el 2023. ¿Qué pasó en el 2023? Se recaudó 3.181 millones de dólares. ¿Y cuánto recaudamos en el 24? 3.180. Es decir, recaudamos 0.02 menos, 634 millones menos que el año anterior. Claramente, el 2024, que nuevamente va recogiendo la recaudación mes a mes del 24 y lo fuerte que es abril del 24, la renta del 2023, se mira que ya hubo una contracción respecto del año anterior. No hay empresas más ricas, no se genera más riqueza en el Ecuador, no hay mayor rentabilidad, profits en los estados financieros de las compañías, de las personas naturales, y por eso lo que se muestra es casi tablas, un decrecimiento del 0,2 en el impuesto a la renta. Nuevamente, si nuestro impuesto a la renta, que es el impuesto más progresivo, el más directo, el que mayor se pondera a nivel mundial, que debe ir creciendo para que atienda, afecte y recaude respecto a la verdadera riqueza de los contribuyentes, si ese en el Ecuador no está subiendo, está por el contrario estancado,
la balsa que nos daba que nos da el IVA a nivel de recaudación definitivamente es importante. Y finalmente, mi querido Miguel, veamos el ISD. El ISD, recuerde usted, fue el tercer impuesto en recaudación nacional, con una historia azarosa de haber iniciado con 0,5 de tarifa, no 0,5 al inicio, luego haber pasado al 1%, luego al 2% y luego al 5%, después haberlo bajado al 4,50, al 4%, al 3,75 y nuevamente hoy día volverlo a subir al 5%, haciéndole que pierda los atributos normales de o recaudación o un impuesto guía, o un impuesto de control, etcétera. Ahí al país le ha faltado pensar en nación más que en cumplir una oferta de campaña de algún gobierno, como el señor Lazo, que él tenía en mente el tema de bajarlo, pero sin ninguna estrategia de por qué y qué hacer, etcétera. Pero ¿qué ha pasado con el ISD? El ISD, sin embargo, de que en el 2024 ya ha incluido también toda la recaudación de mayo, donde tendríamos necesariamente una mayor recaudación, visto que durante el 2023 estuvimos con tarifas del 4 y del 3,75, y en el 2024 ya casi todo el año hemos pasado con el último trimestre, perdón, con el 5%, vemos que también tenemos una disminución. Y una disminución del 9,39%. Al año anterior, 11 millones, este año 10 millones. Doctor Santamaría, ¿y cuál es la explicación? ¿Por qué esa reducción en el impuesto a la salida de divisas? Y justo San Miguel, y justo por qué tenemos una menor recaudación en el ISD. Y nuevamente nos vamos a ver los componentes y qué tenemos. Que lo que pagaban, lo que sale del país para pagar deuda pública, privada, servicios de deuda pública o privada, capital o intereses, sigue siendo bastante parecido. 93 millones, 92,960. Por ahí está bastante parecido. Servicios baja un tanto, baja un 4% respecto de lo del año anterior. Pero lo que sí se ve, Miguel, y que es concordante, que es concomitante con el análisis que hacíamos anteriormente del IVA, se ve una merma en importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que se vinculan a actividades productivas. Ahí hay una contracción del 9,17% en el total de las importaciones. Si importo menos, pago menos y por lo tanto causo menos ISD. Y mire usted que es bastante concomitante porque tenemos esta merma en el ISD de aproximadamente el 9%, que era más o menos esos 10 puntos que le faltan crecer el IVA de importaciones. Claramente se ve que la actividad productiva en el país está sufriendo. Hay un problema de confianza, un problema de stock. Puede ser que tengamos stock y por lo tanto no necesiten reponer sus inventarios. Puede ser que haya un proceso de importación más acelerado previamente o a futuro, posterior. Ahí el país tiene que entrar a analizar, pero no podemos hacer que nuestro sector productivo, el sector empresarial, industrial, el que importa, el que produce, el que hace riqueza, se enfríe en el país. Entonces, ahí, mi querido Miguel, esa es la explicación. Va muy de la mano el impuesto, el IVA, las importaciones con el ISD. Es decir, se podría resumir, doctor Santamaría, que las medidas tributarias, el incremento del IVA, el incremento del impuesto a la salida de capital, de divisas, sí le está dando resultados, le está oxigenando a la caja fiscal con las recaudaciones en estos primeros meses. Sí, mi querido Miguel. Definitivamente lo que podemos comenzar a rescatar en términos generales es, en un resumen que le hemos hecho a esta reforma hasta el momento es, debe desbaratarse esta visión de política, porque los libros, la técnica nunca dicen eso, pero la política, o algunos políticos ciudadanos siempre dicen de no subir tarifas, porque si subimos tarifas baja la recaudación. Bueno, el IVA al mes de mayo lo está demostrando que eso no es verdad. Bueno, ya lo demostramos también allá en el 2016, que a propósito del terremoto se subió 2 puntos el IVA, en el correísmo se subió 2 puntos el IVA, donde también ese incremento de tarifa sí subió la recaudación. Punto. 2, desde luego que un incremento de tarifas no puede ser desmedido. No podemos llegar a decir que si subo al 50% subo recaudación del 50%. No, pero era claro que el Ecuador
en tarifa del IVA, era un país que se quedó muy rezagado, muy atrás respecto de los promedios latinoamericanos, que hoy día, Miguel, es 16.2%. La CEPAL le pone el IVA promedio de América Latina 16%, 16.2%. Por lo tanto, en el país se muestra que el 15% era una tarifa bastante asimilable, se asimiló, la economía no fue tan golpeada, la inflación del mes que más angustiosamente tuvimos fue del 1,42, la acumulada del 2,70. Si bien es una inflación no acorde a lo que veníamos en el histórico, pero la economía lo ha logrado absorber. Segundo. Tercero, mi querido Miguel, es que quede claro que no tenemos otras opciones a nivel tributario. El IVA, perdón, el impuesto a la renta, como lo hemos mostrado y demostrado, no reacciona. Seguimos recaudando lo mismo el año anterior. El ISD se ha caído y ese es nuestro tercer impuesto más importante. El ISE, el impuesto a los recursos especiales, cada vez es más pequeñito en el Ecuador porque con las últimas reformas lo hemos eliminado, lo hemos contraído, excepto por esa sentencia de la Corte Profesional de Pichincha que devolvió las tarifas un poco altas del ISE en algunos productos de armas de fuego, cigarrillos, etcétera, pero nada estructurado como país, etcétera. Entonces, por el lado tributario, no hay más que el IVA, más los impuestos excepcionales que hubieron para la banca y para las compañías que se acaban este año. Bueno, para las compañías hay para el próximo año también, para el 2025, pero los bancos y las cooperativas ya no aportan en el 2025. Entonces, por el lado tributario, ya no hay más. Punto. Muchos se han asustado porque en el acuerdo con el fondo se establece, se habla de que para finales del 2024 el gobierno debería enviar una nueva reforma tributaria. Pero al menos desde nuestra técnica, nosotros creemos que el país necesita una nueva reforma tributaria, necesita una reorganización tributaria. Ya no le llamamos reforma porque más cargas fiscales, más grabaciones, otros impuestos, más tarifas, la economía creo que no podrá aceptarla, pero lo que sí necesitamos es reorganizar nuestro sistema tributario. Tenemos tantas reformas y tantas reformas hechas de diferente manera, con una distinta redacción, con unas visiones algo contrapuestas de gobierno a gobierno. Venimos 20, 25 años haciendo más de 30 reformas, que lo que necesitamos es planchar la camisa. Tenemos como régimen tributario una camisa vieja, arrugada, sucia, y lo que tenemos es que una reforma, y ojalá ya esta reforma, para arreglar, enmendar, pulir, ponerlo coherente nuestro régimen tributario. Así que yo más bien le apunto que el acuerdo con el fondo es organizar, andar. Hay muchísimos. Le pongo un ejemplo, por ejemplo. Si usted hace una aportación a la ciencia, arte y cultura desde su empresa, puede disminuir 10 puntos el impuesto a la renta. Si el impuesto a la renta es 25, 10 puntos es 15. Se entiende, clarísimo. Y otro dice, y si es que esto destina al deporte, se puede bajar el 10% de la tarifa. 10% del 25% es 2.25. Les parece que es contradictorio, o quiso decir 10 puntos, como dijo anteriormente. Esta es un ejemplo de 1000 casos donde tenemos estas incoherencias, inconsistencias, no concordancias dentro del régimen tributario, y creo que sí, tenemos que hacer un barrido. ¿Por qué? Porque el inversionista extranjero mira esto, Miguel y amigos, mira cómo está, qué dice nuestro régimen tributario, y la verdad hoy día es una especie de Frankenstein pegado, un producto de 30 años de reformas con miles de desaciertos y estas incoherencias. Y nuevamente el tema de volver al análisis final. Este IVA que sí le ha dado más caja fiscal al Estado, que sí ha funcionado la reforma tributaria, que afortunadamente le llegó más recursos a la caja fiscal, lo que necesita es esta atención del gasto de calidad. Creo que el país, y vemos en la Argentina esa receta, creo que el país ya debe entrar seriamente a pensar en el recorte del gasto. Yo sé que el recorte del gasto, por ejemplo, en el gasto corriente significa desincorporación de personas. Sí, pero el país, el Estado ya no puede seguir manteniendo nóminas tan altos. Dos, el tema de todo ese gasto flotante, ¿no? El gasto de asesorías, de consultorías, de servicios, etcétera, específicos, especiales, todos contra esos nombres que se crean creativamente para distorsionar el gasto, tiene que recortarse. El país tiene que entrar seriamente a recortar gastos porque, como estamos viendo, se están acabando las cestas. Quizá la última
actividad para buscar más recursos al país hoy día es, aparte del endeudamiento, que es el típico clásico, y que finalmente hay que decirles, eso se paga con intereses. Hoy ha sido el tema de subsidios a los combustibles, mañana podrá ser subsidios a otros temas, pero que quede el mensaje claro, no hay mucho más. Ya estamos raspando la olla. Para no seguir raspando la olla y no crearnos ahí un hueco, un oramen en la olla, hay que pensar en otras cosas, y esas creo que Miguel y amigos son los gastos. Hay que trabajar en recortar gastos desde lo nacional y lo seccional. Pero estas son, entonces, Miguel, lo que siempre les decimos, y con la crítica sana y constructiva a algunas alcaldías, es que no se compadece esta realidad nacional, este esfuerzo de todos. Los 18 millones de ecuatorianos pagamos el IVA, por cierto, ¿no? Todos quienes nos escuchan hoy día, Miguel, no pueden decir, no, es que yo no aporto. Claro que aporta usted cuando va al mercado, al supermercado, a la tienda y compra ropa, una gaseosa, etcétera, etcétera. Ahí todo el tiempo paga IVA. Sí, es un aporte de los 18 millones de ecuatorianos para que este país salga adelante. No se compadece que tengamos autoridades seccionales, sobre todo las seccionales, muy peligrosas, que sigan como en Machala, destinando 3.5 millones para las fiestas, trayendo estos artistas y siguiendo con este gasto inútil, banal, no vinculado a actividad productiva, y también a veces desde ministerios, gobierno central, que donde pueden estar. En Quito tuvimos un caso recién, Miguel, donde el alcalde de Quito estaba dispuesto a gastarse 2 millones en publicidad. Es más, con una empresa relacionada al correísmo, de esas empresas que siempre estuvieron amamantando la teta en esa década nefasta. Y entiendo que finalmente se le cayó porque develaron esa acción. Esto es lo que no podemos hacer. Necesitamos muchos más ojos ciudadanos para controlar el gasto. El país está cada vez con menos recursos. Necesitamos ser mucho más eficientes en ejercicio del gasto y en calidad del mismo. Es importante lo que usted anota, doctor Santamaría. Por un lado, el mejoramiento de las recaudaciones, pero por otro, la necesidad de controlar con mayor rigurosidad los egresos, los gastos. Solo para ilustrar a propósito de lo que usted señalaba, Diario Expreso publicó esta semana un dato que voy a leer, el título y el desarrollo. Los GAT gastan 43.7 millones en la organización de eventos. Y dice, el municipio de Manta desembolsó 6.4 millones de dólares en todo tipo de shows. El Cantón San Lorenzo destina casi 1 millón en presentaciones. Es decir, ¿cómo controlar esto? Miguel, y solo para que los amigos nos sigan, 46 millones, con 46 millones en manos honestas, en manos honorables, y en manos que conozcan, con conocimiento, no nos sirve solo gente honesta, nos sirve gente honesta y competente que conozca. Podéis tener 2 universidades nuevas, más o menos de 4.000, cada universidad, 4.000 alumnos presenciales y otros 4.000 en alumnos en esta modalidad híbrida. Es decir, 2 universidades que abran cerca de 18.000 nuevos jóvenes de los 90.000 que se quedan todos los años. El país produce normalmente 200.000 graduados cada año y solo 110.000 pueden tener un pupitre, porque no hay más pupitres en las ciudades, ya no hay más. Lo que hay que crear es más pupitres, y no solo físicos, sino también virtuales. Y para eso hay que crear nuevas universidades tecnológicas, institutos superiores, etcétera, para darles una oportunidad a los jóvenes, para capacitarlos. Muchos dicen, es que a veces el país gasta mucho porque estos jóvenes viajan. No importa, viajan, migran, etcétera, pero van con algún conocimiento. Ya entienden temas de muchas artes y oficios que hay, para no hablar de ninguna en particular. Entonces, esos fondos les significarían 2 universidades del país, Miguel. Eso estamos haciendo con una universidad que con cerca de 22 millones de dólares se ha logrado armar una universidad. 46 a nivel nacional serían 2 universidades. O, dicho de otra manera, más o menos 8 colegios o 9 colegios. 9 colegios de más o menos 2.000 alumnos nuevamente más. Es decir, esto es lo que debemos reflexionar como país, pero para esto necesitamos ciudadanos. Y sería un gran alivio para un mensaje a la nación, que donde un alcalde desaprensivo, irresponsable, que no le quiere al país, no le quiere a su ciudad, gaste plata en estas fiestas algazaras y reyertas, pues sería maravilloso. Decía, que los ciudadanos reprochen esta actitud, este mal gasto, y no vayan, no asistan a esa fiesta, diciéndole, no gasten esto. Sería un gran ejemplo para que todo el Ecuador entienda que los ciudadanos somos responsables,
Entendemos que hay pocos recursos y queremos que esos recursos vayan a la educación de mi hijo, a la salud de mi hijo, a la prevención de accidentes de tránsito, al cuidado del medio ambiente, al desarrollo cultural, etcétera, pero realmente a lo estructural para que un país salga adelante y no a estos temas futiles y banales. Pero a veces lo que pasa, esta invitación que sería asombrosa, ojalá suceda, y hay que invitarles a los ciudadanos que hagan esto, en las próximas fiestas de Machala, que ningún machaleño salga, porque ese derroche irresponsable de fondos públicos, pero lo mismo en Cuenca y lo mismo en otras ciudades, se ha castigado. Pero a veces, y ese mensaje a los ciudadanos son los que primero asisten a estos temas, como que también se pierden de que necesitamos la colaboración de todos, de que las autoridades estén bien orientadas en el gasto público, en la recaudación de impuestos, etcétera, pero también que los ciudadanos aporten en esta visión, en que los aportes exijan responsabilidad en el gasto, exijan calidad en el gasto, prioridad en el gasto. Manta, por ejemplo, mire, Manta es una ciudad que tiene un serísimo problema de agua potable, una agua potable de muy mala calidad, un serísimo problema de recolección de basura. Las esquinas de Manta generalmente están llenas de basura. Claro. Y un serísimo problema Esmeraldas, San Lorenzo gastando en eso, la ciudad de Esmeraldas, Atacames, las fiestas, y no hay una recolección puntual de la basura, no hay un control del problema sanitario, no hay el agua potable permanentemente las 24 horas, aunque hay la fuente hídrica, aunque hay la tubería, es decir... Pues también es un problema de gestión. Definitivamente de gestión, de aporte, de visión, de control, de repensar en esta organización cantonal, provincial y de ciudadanía. Bien. Ciudadanía más responsable que presione a sus gobiernos nacionales para que salgan adelante. Seguiremos hablando de estos temas, muy importante, ilustrativo, el crecimiento de la recaudación por el IVA y otros impuestos. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Gracias, Miguel. Saludos a usted y a todos sus amigos. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con dos empresarios, el ingeniero Mauricio Pinto y el economista Andrés Robalino de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca, para hablar precisamente sobre el subsidio a los combustibles. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda